Lunes 8 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Diego García, Procurador General del Estado, réplica a Fernando Villavicencio sobre contratación de la Procuraduría a firma de abogados que trabajaba para Chevron. Además, Janine Cruz, asambleísta de Creo por Loja, solicitud de juicio político al exministro de Educación Augusto Espinosa por incumplimiento de funciones en casos de violación sexual a niños en establecimientos educativos y por no pago de valores de jubilación anticipada a maestros. También Elizabeth Cabezas, asambleísta de AP por Pichincha, en lugar de Daniel Mendoza, que se excusó. Pronunciamiento de mayoría del bloque a favor del presidente Lenín Moreno para cumplir el plan de gobierno de Alianza País y convocación a consulta popular. Por votación, el bloque de Alianza País decidió respaldar al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular por él convocada. Reconocieron el derecho del pueblo a pronunciarse y firmaron un manifiesto recalcando el compromiso con el plan de gobierno de Alianza País. Además, formularon un llamado a la unidad del bloque oficialista y a discrepar con altura. Legisladores del ala correísta votaron en contra del pronunciamiento. Sin embargo, los que son miembros del CAL lo firmaron. Después de 4 horas de reunión, dijeron que a pesar de las diferencias, salieron unidos, pero no parece tanto así. Lo que hemos hecho hoy es, de manera mayoritaria, tener un pronunciamiento en respaldo al presidente constitucional de todo el Ecuador, que es el presidente de todos los ecuatorianos, el licenciado Lenín Moreno Garcés, y al sí en la consulta popular. Nosotros no hemos firmado un documento apoyando el sí a todas las preguntas. Señor Mendoza es un mentiroso, lo emplazo. Ya estoy harta de que él tergiverse las cosas. Es que Soledad Buendía, identificada con el correísmo del bloque, firmó el manifiesto con el que al menos 47 legisladores de Alianza País decidieron respaldar al presidente Moreno y a la realización de la consulta popular. Se habla de que la consulta popular como mecanismo siempre lo apoyamos durante estos 10 años y lo seguiremos apoyando. Son reacciones luego de que los morenistas pudieran más que los correístas en el bloque, porque la decisión de apoyo a Moreno se midió por votación y ellos fueron menos. Es una decisión, obviamente, del bloque como tal por mayoría, ¿no es cierto? En el ala correísta se notaba su insatisfacción. Pedimos algunos cambios, no fueron aceptados, bueno, así es esto. Pedimos 2 cambios, un reconocimiento de la década ganada y también pedimos que se espere el pronunciamiento de la Corte Constitucional para tomar una posición con respecto a la consulta popular. Y todo esto ocurrió a pesar de que el propio Ricardo Patiño acudió a la cita para dar su aporte, después de que estuvo entre quienes resolvieron destituir de la presidencia del movimiento a Lenín Moreno, algo que luego fue revocado por un tribunal. Aquí en la Asamblea, más bien lo incluyeron en un llamado. Exigimos que la Dirección Nacional y las direcciones provinciales actúen con base a acuerdos y no a título personal. Así en el movimiento oficialista no queda claro si cuando se habla de unidad, es más bien cuando más están en desacuerdo. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. A pocos días de que el presidente Lenín Moreno ha presentado un proyecto de ley urgente de reforma tributaria de pura sangre correísta, viene este respaldo a él y al plan de gobierno de Alianza País. La discrepancia que sobresale es sobre la lucha contra la corrupción, que el ala correísta insiste en taparla con la lona de reconocer los logros de la década del expresidente Correa. Ahí está el desacuerdo. Veamos qué resolverá hoy el CAL sobre el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Respecto al juicio de Chevron contra el Estado del Ecuador, Fernando Villavicencio señaló lo siguiente. Veamos. El país ha sido víctima de la más grande derrota judicial y económica de la historia. Hemos perdido 4 fallos frente a Chevron, Chevron 2, Chevron 3 y el juicio Rico. Y ahora es inviable la aplicación de la sentencia de la Corte del Lago Agrio para recuperar los 9.000 millones de dólares. El gobierno de Correa y la Procuraduría gastaron más de 40 millones de dólares en abogados que trabajaban para Chevron y otros para perder todos los juicios, y más de 200 millones de dólares en abogados internacionales.
Ha solicitado su derecho a la réplica Diego García, Procurador General del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de aclarar algunos de los puntos tocados por el señor Fernando Villavicencio en su presencia el día lunes en este mismo medio. Como acabamos de escuchar, el señor Villavicencio sostiene que el Estado ecuatoriano ha contratado a los abogados de Chevron para defenderse de Chevron. Y esa es la primera inexactitud o falsedad que el señor Villavicencio dijo en este medio. En realidad, los abogados que han defendido al Estado ecuatoriano frente a la empresa Chevron son la firma Winston & Strawn, que fue contratada en el año 2005, en la época del procurador José María Borja, y que hasta ahora continúan prestando sus servicios al Ecuador. No es cierto, como lo dijo Fernando Villavicencio en su entrevista del día lunes, que la empresa Foley Hawk o Paul Reichler, un abogado de esa firma en los Estados Unidos, hayan sido los abogados del Ecuador en el caso Chevron y que al mismo tiempo hayan estado defendiendo a la empresa Chevron. Lo cierto es que Winston & Strawn es la firma que ha defendido al Estado ecuatoriano y es la firma que nos ha permitido hasta este momento mantener una posición que ha incluido varias victorias para el Ecuador, al contrario de lo que se dice en la entrevista. Se está hablando de 4 fallos en contra del Ecuador y lo cierto es que se están inventando 4 fallos en contra del Ecuador. Él dice que hemos perdido Chevron, lo cierto es que ganamos el caso Chevron 1 iniciado antes de que yo ingresara a la Procuraduría General del Estado. Chevron 2 es el único caso en el que obtuvieron un laudo favorable por $100 millones cuando la demanda había sido por 1.600 millones de dólares. Estamos hablando de una reducción en el monto de más de 10 veces el valor demandado, lo cual es un resultado importante que no hubiera sido posible lograr sin una defensa adecuada. Pero lo más importante aquí es que él incluye entre los procesos que supuestamente el Estado ecuatoriano ha perdido, 2 procesos que no han ocurrido lo que él dice. En el caso Chevron 3 todavía estamos en plena controversia, no ha habido una decisión en contra del Estado, no ha habido esta millonaria pérdida de la que habla el señor Villavicencio y todavía no hay un laudo de responsabilidad que condene al Estado ecuatoriano a pagar ningún valor en absoluto. Adicionalmente, él mezcla 2 procedimientos que no tienen nada que ver con el Estado ecuatoriano. La acción RICO en Nueva York, que es un proceso entre privados, Chevron demandando a los abogados y representantes de los ciudadanos amazónicos que están defendiendo la sentencia del Lago Agrio y el mismo juicio del Lago Agrio y su ejecución de la sentencia, que no son un interés del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no es parte, no ha defendido, no ha tenido abogados en esos casos. Es decir, se presenta una historia llena de inconsistencias que pretende dar la idea al Ecuador de que no estamos defendiendo el caso Chevron o que hemos utilizado inadecuadamente los recursos para contratar abogados de la propia firma Chevron. Esto es totalmente falso y por el contrario, información que el señor Villavicencio incluyó en la revista digital Plan B, en un artículo llamado El Expediente Chevron que se publicó en el año 2013, existen por lo menos 2 documentos privilegiados que eran partes de comunicación electrónica entre el presidente de la República de ese entonces, el secretario nacional jurídico y el procurador general del Estado, en este caso conmigo, en el que hay información respecto de la estrategia legal del Ecuador frente a la presentación e intento de Chevron de revelar algunos correos electrónicos de estas propias autoridades. Coincidencialmente, en el año 2013, tanto Fernando Villavicencio como Chevron acudieron a diferentes foros para tratar de revelar información. Chevron en un foro en Nueva York, Fernando Villavicencio
a través de publicaciones electrónicas. Según Fernando Villavicencio, el juicio penal contra él y el exasambleísta Clever Jiménez se refiere al supuesto hackeo de mensajes de correo electrónico que fueron presentados en la Corte de Nueva York en el juicio que sigue Chevron al Estado del Ecuador por fraude judicial. Es decir, que estuvieron en poder de terceros antes de que lleguen al asambleísta Clever Jiménez. Por eso el juicio ahora no es por hackeo, sino por divulgación de información que según él no es confidencial, y además puntualizó lo siguiente. Aclaro que ese juicio no sería contra el Ecuador, sino contra los demandantes de Chevron, los demandantes privados. En todo caso, eso es lo que él señala y dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. ¿De qué se trata? Y por primera vez ya se pueden difundir, Alfredo, los correos electrónicos que el gobierno de Correa contrató a los abogados de Chevron para defenderse de Chevron. Y si usted me permite leer lo que dice el abogado de Foley Hoag, que es el estudio jurídico contratado por el gobierno de Correa. Dice: tengo el gusto de informarle que Foley Hoag, como manifestación de su dedicación completa a la República del Ecuador y su distinguido gobierno, ha tomado la decisión de terminar toda relación con la empresa Chevron. Es decir, se ha confirmado que el gobierno de Correa contrató al estudio jurídico Foley Hoag que trabajó para Chevron. Y esto es un delito, esto es un conflicto de intereses. Entonces, estos correos electrónicos en efecto existen y por eso es, digamos, el allanamiento que se hizo. ¿Es verdad eso? No es exacto. Los correos electrónicos existen y habían correos electrónicos evidentemente en poder de Fernando Villavicencio. Algunos de ellos contenían informes reservados que fueron cargados en la página Plan B en un artículo que se llama El Expediente Chevron en el año 2013. Esa información es hoy accesible vía internet en este mismo momento. Yo lo he verificado mientras venía aquí al canal, pero si me permite, quisiera mostrarle en este momento en la pantalla el artículo, el expediente Chevron y algunos de los documentos que se cargan aquí en esta información. Aquí se incluye, ustedes lo pueden ver, aquí es una presentación del secretario nacional jurídico al presidente de la República. Este es un documento que fue utilizado en una reciente audiencia por parte de los abogados de Chevron que en ese momento defendían a Burlington, otra compañía americana, en el proceso de levantamiento de la suspensión de ejecución del laudo. Recordemos que hace un par de meses se levantó la suspensión de la ejecución del laudo en el caso Burlington. Uno de los argumentos que utilizó la empresa Burlington con los mismos abogados de Chevron es precisamente la presentación de este documento que está cargado en la página web Plan B, en la que se incluye este artículo de Fernando Villavicencio. Pero otro documento más, si me permiten nuevamente, se encuentra en este mismo artículo. Ustedes pueden encontrar en la parte superior un informe reservado, donde tengo el dedo, un informe reservado de Paul Reichler al Estado ecuatoriano, que yo se lo envié por vía correo electrónica al presidente de la República, que contiene la estrategia para la no comparecencia del Ecuador en una de las etapas de la acción RICO en Nueva York. Este documento está en este momento cargado. En todo caso, ese abogado sí era del estudio que defendió, digamos, a Chevron en Indonesia, porque se cita eso puntualmente. Y ese estudio sí colaboró, por lo menos, con el análisis puntual para estrategias y acciones frente a las acciones de Chevron. O sea, ¿hubo o no hubo entonces conflicto de intereses con esos abogados, al menos para esa cooperación puntual sobre ese asesoramiento y estrategia? No hubo conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses fue analizado por el Estado ecuatoriano con Foley Hoag y Paul Reichler en el año 2009. Estamos hablando de que este informe es del 2013, es decir, 4 años antes de que este informe se filtrara
ya el Ecuador había superado el análisis del posible conflicto de interés y había considerado que no lo había. Reichler no es abogado de Chevron, no había participado él en la defensa de Chevron en ningún caso, tampoco del Ecuador en el caso Chevron. Aquí simplemente hizo un segundo análisis sobre la posición que tenía la Procuraduría General del Estado de no comparecer a la acción RICO. En algún momento hubo una duda del gobierno nacional respecto de si debíamos o no comparecer. Yo sostenía en ese momento y sostengo que no debíamos comparecer a esa acción RICO, y eso fue lo que hicimos en base al criterio de Winston, ratificado en su momento por Paul Reichler. Pero más allá del conflicto de interés, aquí hay algo que es clarísimo: un documento reservado entre abogados que estaba relacionado con la defensa del Estado está hoy mismo cargado en una página web por el señor Fernando Villavicencio en el artículo del expediente Chevron. Pero eso es lo que se tiene que buscar. Cualquier persona lo puede usar. O sea que ya no es el juicio, la acusación por hackeo, sino por la divulgación de esta información reservada. ¿Mantiene la Procuraduría su acusación contra Fernando Villavicencio? La acusación fue planteada por el fiscal general Galo Chiriboga en su momento. Nosotros somos una de las víctimas y vamos a mantener esa posición. Además, yo he sido llamado como testigo. Ahora mismo esto me obliga a mencionar algunas de las cosas que se dirán en la audiencia, pero en la audiencia habrá tiempo de desarrollar las ideas con mayor tranquilidad, mostrar los documentos al juez y al fiscal, sostener una posición que es clarísima. Se divulgaron y hoy mismo se están divulgando a través del artículo El Expediente Chevron en la página digital Plan B, documentos reservados de la defensa del Estado ecuatoriano. Se está favoreciendo no solamente a Chevron, sino a otras compañías, revelando información privilegiada, comunicaciones entre abogados que nunca debieron ser cargadas en una página web. Diego García, Procurador General del Estado. Va a ejercer usted su derecho a la réplica. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Cuando regresemos estará con nosotros Janine Cruz, asambleísta de Creo por Loja. Solicitud de juicio político al exministro de Educación, Augusto Espinosa, por incumplimiento de funciones en perjuicio de niños y adultos mayores, estudiantes y maestros jubilados. Pausa y volvemos. Janine Cruz, asambleísta de Loja por Creo, ha solicitado juicio político contra el exministro de Educación, Augusto Espinosa, por incumplimiento de funciones en el periodo mayo 24 de 2013 hasta 15 de noviembre de 2016. Janine Cruz, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, es un gusto poder estar el día de hoy junto a ustedes. ¿En qué áreas considera que no cumplió sus funciones el exministro Espinosa? Bueno, primeramente basándome en la Constitución, en el artículo 131 y en concordancia con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, claramente habla sobre el incumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe. Claramente, por no saber administrar el Sistema Nacional de Educación, por no aprobar con la participación en todos los actores en el Plan Nacional de Educación y, por supuesto, ejercer las labores de fiscalización por parte del exministro Espinosa frente a la cartera a la que él respondía. Y también está por el no cumplimiento de la transitoria 21ª en el no pago a los jubilados de nuestro país. Ahora, sobre las violaciones, la semana pasada, aquí en Contacto Directo, Augusto Espinosa señaló lo siguiente. Veamos. Hay casos evidentes como los de réplica Aguirrabat o como el caso de Calderón, en donde efectivamente hay que sancionar con todo el peso de la ley a los infractores. Pero la pregunta es, ¿cuántos docentes están involucrados en esos casos? ¿Serán 5, serán 10? ¿Cuántos docentes hay en el país? Más de 200.000. ¿Cuántos planteles han sido testigos de estos delitos atroces? ¿Serán 5, 10 planteles? Hay más de 17.000 planteles educativos en el país. Y ojalá alguien nos podría garantizar
que en 4 años vamos a poder declarar al país libre de abuso sexual. ¿Son aislados los casos, como indica el exministro Augusto Espinosa? Totalmente carece de veracidad las versiones del responsable, que es el exministro Augusto Espinosa y actual asambleísta. Lo que no dice el señor Espinosa es que habían informes internacionales donde le llamaban la atención al Ministerio de Educación. Yo quiero ser muy puntual y veraz en mis argumentaciones. Tenemos, por ejemplo, un informe de la CEDAW en el año 2015 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y quiero que por favor ustedes pongan atención en esta parte donde le hacen conocer al flamantísimo exministro Espinosa, donde dice: constituye motivo de alarma para el comité las informaciones acerca de la violencia sexual y el hostigamiento de niñas en las escuelas. Tenemos informes de la CEDAW, de las organizaciones en defensa de los niños, inclusive hay un informe de las Emplades del año 2013, donde ya hablaba de índices de violencia en centros educativos. La pregunta es, ¿por qué él no denunció y llevó a prisión justamente a los abusadores? No hablamos, estimados ecuatorianos, de 1, 2, 3, 4 casos. Hablamos de 100 niños, por ejemplo, abusados en este centro educativo de Guayaquil, en El Aguirre. Hablamos de 84 niños violados, por ejemplo, en la escuela pública Mushak Capari de la ciudad de Quito. Hablamos de un sinnúmero de niños en donde han sido lamentablemente víctimas de docentes en centros educativos. El propio exministro Espinosa, con la frialdad más grande, señala que efectivamente él conocía que 100 niños se violaban anualmente. La pregunta es, ¿qué hizo al frente del ministerio? Respecto a lo que hizo como ministro sobre los casos de violación, Augusto Espinosa puntualizó lo siguiente, veamos. Nosotros lanzamos varias campañas en donde denunciábamos que esto estaba pasando. Otra cosa es que no hayamos revictimizado a las víctimas que ya estaban en casos denunciados ante la Fiscalía. Y en ese sentido yo invito a todos, vea cómo se fue construyendo algo que está todavía incompleto, indudablemente un sistema integral de protección a nuestros menores. Es decir, nosotros actuamos de manera inmediata frente a esa percepción que todos tenemos en relación a los abusos. ¿Se actuó de manera inmediata o la omisión principal consistió en encubrimiento al reubicar a los violadores a otros establecimientos y no denunciarlos para que sean juzgados de acuerdo al debido proceso que garantiza la Constitución de la República? Por guardar silencio y por la indolencia que tuvo al frente justamente de estos casos, presentó solamente este plan, el protocolo de rutas de actuación frente a hechos de violencia. Inclusive se va en contra de su propio plan y protocolo de seguridad, porque nunca lo evaluó. Y mire usted, solamente se dio charlas a profesores de la materia de ciencias naturales desde julio del 2014 a finales del diciembre del 2014. Pero lo que no dice el señor Espinosa es que le sirvió la cartera justamente al frente del Ministerio de Educación para meterle la mano a la educación. Tenemos, por ejemplo, una lista, en este caso, de listado de rectores y directores de instituciones educativas del Cantón Milagro, sin concurso de merecimientos. Todos ellos fueron al frente de direcciones de centros educativos. El caso particular de la directora de este centro donde abusaron de 100 niños. Aquí está la señora rectora, con la bandera de la Revolución Ciudadana, de la red de maestros. Es decir, solo les interesaba tener personas cercanas a su proyecto político con el carnet de Alianza País para ser puestos al frente justamente de la rectoría de centros educativos. Jamás se capacitaron y se respetó sobre todo la ley de escalafón, que obliga a que las personas que estén al frente de estos centros tengan la categoría D y no G, como muchos casos. Entonces el señor Espinosa tiene que ser responsable políticamente de la omisión y del encubrimiento, porque no solamente le metieron la mano a la contratación de escuelas de Milenio, le metieron la mano a la vida de ciudadanos inocentes como son los niños pues de nuestra patria. El CAL ya ha aprobado la solicitud
¿Cuándo lo va a aprobar? ¿Ya se presentó debidamente con todas las firmas? Así es, nosotros requerimos 35 firmas. Agradezco a los asambleístas por tener la madurez política y apostarle, porque es un tema muy sensible. Presentamos con 49 firmas. Sé que el día de mañana, jueves, se toma una decisión. Así que el CAL tiene en sus manos sancionar políticamente al responsable por omisión al frente justamente de la cartera de Estado. Y sobre todo, recordarles a todos los ecuatorianos que, por ejemplo, hay un acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial de ética del Ministerio de Educación, el acuerdo 0455. En el artículo 3, aquí se sancionaba a funcionarios y docentes que querían dar entrevistas o información acerca del Ministerio de Educación. Que la impunidad no reine esta vez en nuestro país y que los legisladores tomen decisiones éticas, legales, pero también para sancionar a estos malos elementos del Estado, como es el ex ministro Augusto Espinosa. Yanin Cruz, asambleísta por Creo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Buen día. Un gusto. Al volver estará con nosotros Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País por Pichincha. Pronunciamiento del bloque sobre apoyo al plan de gobierno y a la consulta popular como mecanismo democrático. Se inicia una nueva era con un bloque que hoy puede estar en desacuerdo con el Ejecutivo. ¿Volverán las mayorías móviles con la oposición? Ya regresamos con ese análisis. El nuevo estilo de Lenín Moreno como presidente de la República y presidente de Alianza País, de impulsar el diálogo en lugar de la confrontación, causó un efecto extraño en el bloque de asambleístas de Alianza País. La quiebra de la rígida disciplina impuesta por el presidente Rafael Correa provocó la virtual paralización y división del bloque por la apertura a discrepar que trajo el diálogo. Finalmente, ayer el bloque parece haber llegado a un punto de desbloqueo. Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País por Pichincha. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Un saludo cordial a usted y a todos quienes nos siguen a través de este medio. De 72 asambleístas, 47 apoyan a Lenín Moreno y 25 discrepan. ¿Es esto una discrepancia democrática o beligerante? ¿El ala correísta insistirá en separarlo de la presidencia de Alianza País? Bueno, nosotros estamos muy contentos. La reunión del día de ayer fue una reunión, yo diría, extensa, larga, pero suficientemente transparente para expresar los puntos de vista que cada uno de los asambleístas legítimamente mantiene. Y en esa línea, pues, se pudieron clarificar sobre todo las posiciones bajo ningún punto de vista. Los 47 asambleístas que hemos suscrito un documento de apoyo a la gestión del gobierno de Lenín Moreno, podemos ser considerados ni traidores ni desleales. Lo que aquí ha sucedido es un manifiesto que justamente busca dar gobernabilidad al país en función de que existe una mayoría del bloque, y esto quiero dejar muy claro porque he escuchado algunos comentarios de que no es una mayoría. Aquí hay una mayoría de un bloque constituido por el movimiento Alianza País y aliados que suman 47 voluntades y que estas se expresarán y han sido ya expresadas en este manifiesto que la noche de ayer ya fue público. Respecto a la consulta popular, hay aceptación general al mecanismo de recurrir al mandato soberano. Un sector apoya el sí a las 7 preguntas de la consulta y otro sector está por el no a ciertas preguntas, como por ejemplo volver a la reelección por una sola vez que fue aprobada en Montecristi. ¿Harán campaña en sus provincias los asambleístas? Bueno, efectivamente nosotros tenemos un compromiso con el Ecuador. Creo que aquí la última decisión y la palabra final la va a tener el pueblo ecuatoriano, más allá de las opiniones y de los conceptos que cada uno de los asambleístas legítimamente puedan tener, pero definitivamente esto se va a ventilar en las urnas y estamos seguros de que la ciudadanía, con su sapiencia y con su conocimiento, va a decidir lo mejor para el Ecuador entero. Definitivamente han habido algunas posiciones en las que se defiende, pues, los derechos adquiridos en las enmiendas del 2015 por algunos políticos que pueden optar por las reelecciones indefinidas, pero también aquí debe privilegiarse
garantice los derechos de los 15 millones de ecuatorianos que tienen la opción también de elegir y ser elegidos, y sobre todo lo que queremos y hemos dicho permanentemente es esta posibilidad de fortalecimiento de nuevos liderazgos a través de la alternancia y también fortalecer la participación de ciudadanos en el ámbito político. Esa debería ser los grandes objetivos que nos mueven, sobre todo en beneficio de las grandes mayorías y del país entero. En cuanto al juicio político al vicepresidente Jorge Glass, no hay pronunciamiento, pero se observa una nueva correlación de fuerzas en el CAL entre los que apoyan o están en contra del presidente Lenín Moreno. La oposición ya presentó una nueva solicitud de juicio político. El CAL permitirá que esta solicitud pase a la Corte Constitucional para el dictamen de admisión. ¿Debe permitirlo? Bueno, definitivamente estamos a pocos minutos. Entiendo que hoy el fiscal a las 8 de la mañana tiene previsto hacer ya un pronunciamiento en el sentido de justamente dar su dictamen sobre este caso. Nosotros esperamos que el ámbito ya de la fiscalía actúe de una manera proba y se den las sanciones correspondientes o se enmienden todos estos temas y virar la página de este, que es un tema complejo, es un tema difícil para el país, pero más importante es ahora priorizar las demandas que los ecuatorianos han hecho sobre el tema de trabajo, el tema de empleo, el tema de seguridad. Son las grandes demandas con las cuales nosotros tenemos que comprometernos e impulsar leyes que permitan cumplir con esos objetivos. El primer punto de la declaración de compromiso del bloque apoya el plan de gobierno y el combate firme a la corrupción. En la era del diálogo se observa que sobre el combate a la corrupción, las otras funciones del Estado han recuperado la independencia que garantiza la Constitución. Pero la Asamblea se ha inhibido al no dar paso al juicio político del vicepresidente Glass, aunque la Constitución no hace depender al juicio político del juicio penal. ¿Esto se desbloqueará si hoy hay dictamen acusatorio del fiscal general? Bueno, definitivamente creo que eso va a dar luces clarísimas para que en el ámbito judicial este proceso pueda seguir su camino. Nosotros lo que hemos tratado es de evitar y hacer un show mayor estos problemas que son complejos para el país, porque el país lo que necesita es un ambiente de calma, de tranquilidad, y definitivamente esa debería ser la prioridad en la que nosotros trabajemos. Mientras no haya esta confianza en el país, las inversiones no van a regresar, y lo que queremos es promover inversiones y promover mano de obra y trabajo. Entonces realmente esperamos que el día de hoy con las noticias que nos dará el señor fiscal, pues podamos tener clarificados estos ámbitos y se continúe este proceso por las vías correspondientes. El pronunciamiento del bloque apoya el plan de gobierno de la campaña electoral inscrito en el Consejo Electoral, y usted ha estado reiteradamente señalando lo importante que es el aspecto económico. Pero el proyecto urgente de reforma tributaria prácticamente reproduce el mismo modelo de incremento de impuestos, y es posible de esta manera realmente atraer la inversión aumentando los impuestos. Bueno, es un mecanismo que está justamente tomando de la mano todo el tema tributario para mejorar el tema de ingresos del país. Sin embargo, también pues vamos a presentar, y está ya presentado el presupuesto en función de una reducción de los montos. Estamos hablando de 34.580 millones de dólares aproximadamente, y obviamente también hay toda una escala de gastos y de inversiones que ha sido ajustada de acuerdo a estos nuevos ingresos. Vamos a analizar con mayor detenimiento. Yo todavía no he hecho un estudio detallado del documento, y pues una vez que tengamos esto podríamos pronunciarnos con mayor detalles sobre las cifras que esto contempla y sobre un análisis muchísimo más claro de por dónde va a ir justamente el fortalecimiento del tema económico. Este desdoblamiento del bloque de Alianza País en dos partes dará paso a formar mayorías móviles con la oposición sobre proyectos concretos de legislación.
Miren, nosotros hemos sido muy claros en la reunión del día de ayer, hemos dicho que en este momento el bloque está, yo diría, dividido por visiones y por posiciones que están diferentes, se han transparentado estas visiones. Este momento son el tema de la consulta, el tema del juicio político contra el vicepresidente, los temas que nos llevan a tomar estas posiciones, pero estamos seguros de que el día de mañana, cuando tengamos temas en beneficio del país, posiblemente todos los asambleístas estemos de acuerdo en adoptar ciertas posiciones. El tema del bloque es una instancia importante para justamente validar estos criterios, pero sobre todo para tomar posiciones en respaldo a la gestión y a todo lo que es la propuesta del presidente Moreno. Estamos completamente seguros de que estas diferencias se van a poder ir subsanando, y si no es así, obviamente tendremos que entrar en procesos de debate y justamente tomar decisiones en función de cada uno de los puntos que se planteen dentro de la Asamblea. Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Wendy. Nos despedimos, Alfredo. Nos vemos mañana aquí en Contacto Directo, si Dios quiere, 7 en punto de la mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.